Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la Ley de Presupuesto 2025. Recordemos que el presupuesto público es una herramienta fundamental del Estado para garantizar el cumplimiento de sus funciones atendiendo las necesidades de la población por medio de la provisión de bienes, servicios y regulaciones. En ese sentido, la asignación periódica del presupuesto público representa un ejercicio esencial. A través de estas acciones, el Estado establece el financiamiento de las entidades públicas a nivel nacional en cumplimiento con el Decreto Legislativo 1440, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, permitiendo pues de esta manera que estas entidades tengan autorizaciones de gasto. Esto permite asegurar que los recursos no resulten insuficientes para el periodo. De lo contrario, la autodeterminación de los presupuestos por parte de cada entidad del Estado podría derivar en una crisis fiscal. Para determinar el presupuesto público, el Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de realizar las estimaciones de gasto necesarias para garantizar la provisión de servicios, priorizando aquellos sectores que por razones coyunturales requieren de una mayor cantidad de recursos en comparación al periodo anterior. Lo mismo es aplicable para sectores recientemente incorporados. Para el periodo 2025, por ejemplo, es prioridad fomentar la inversión pública como respuesta a la desaceleración económica. Entonces, la estructura que va a tener la presente presentación es la siguiente. En primer lugar, vamos a dar un contexto en el cual se desenvuelve, se desarrolla el presupuesto público. Luego vamos a ver la evolución del presupuesto, ¿no?, en el Perú desde el año 2000 a la fecha. Luego vamos a tratar cómo se ha distribuido el presupuesto para el 2025. A continuación vamos a ver cuál es el contenido que tiene la ley de presupuesto, las intervenciones que han sido priorizadas, algunas disposiciones resaltantes establecidas en la presente ley y luego también vamos a ver la distribución por gobiernos regionales. Luego vamos a tratar qué sigue a continuación, ¿no? En este caso, la aprobación del PIA que va a ser realizado por cada entidad. Y por último, vamos a ver las medidas en modificaciones presupuestarias. Aquí básicamente nos vamos a centrar en las específicas de gasto que tienen restricciones en su modificación para el 2025. Muy bien, entonces comenzamos con este primer punto que trata sobre el contexto. Muy bien, entonces aquí vamos a comentar que la ley de presupuesto se aprueba de acuerdo al mandato constitucional dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política del Perú, el cual establece que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. Por ende, cada año se aprueba una ley de presupuesto para que los pliegos del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales cuenten con el instrumento anual de administración económica y financiera, el cual se materializa en el presupuesto del sector público. En ese sentido, el objetivo de la ley de presupuesto es garantizar la correcta administración económica y financiera del Estado, brindando los créditos presupuestarios máximos para la atención de los gastos orientados al cumplimiento de las funciones, metas y fines institucionales de cada entidad. La ley de presupuesto es importante y es necesaria para que los pliegos de del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales cuenten con los créditos presupuestarios que pueden ser utilizados para la atención de gastos orientados pues al cumplimiento de sus funciones. Es en ese sentido que el Congreso de la República, en cumplimiento de la Constitución Política del Perú, ha aprobado la Ley 32185, que es la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2025. Hay que tener en consideración que junto con esta ley también se aprueba la ley de equilibrio financiero y también la ley de endeudamiento del sector público. Continuamos entonces. Vamos a dar un poco de concepto de lo que es el presupuesto público. El presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado que se utiliza para lograr resultados a favor de la población y también su entorno. ¿Cómo vamos a lograr eso? A través de la prestación de servicios y el logro de metas de cobertura. El presupuesto público también se puede definir de la siguiente manera, que es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática
de los gastos que se va a atender en el año, así como de los ingresos. Tiene que haber ese equilibrio entre lo que vamos a gastar y los ingresos que van a respaldar ese gasto. Algunas características que tiene el presupuesto público. Uno de ellos es que la vigencia es anual, que quiere decir que el presupuesto podemos gastar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año. Asimismo, este presupuesto es aprobado por el Congreso de la República, cumple la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, como es el PI y también el POE. Este presupuesto público se estructura, gestiona y evalúa bajo la lógica del presupuesto por resultados, que ya se viene implementando en el Perú desde el año 2007. Respecto al proceso presupuestario, son 5 las fases que conforman este proceso presupuestario. En primer lugar, se realiza una programación multianual. En este caso se va, ¿no?, desde los meses de enero a mayo. Luego la formulación del presupuesto, que consiste, ¿no?, en la distribución, la desagregación de los recursos para el año siguiente. Normalmente se realiza de junio a agosto. La aprobación es la tercera fase del proceso presupuestario, que se da entre los meses de septiembre a noviembre. Luego, la cuarta fase es la ejecución presupuestaria, que se desarrolla durante todo el año, de enero a diciembre. Y por último, tenemos la quinta fase del proceso presupuestario, que es la evaluación. Esta evaluación también se da de manera permanente de enero a diciembre, en el cual se busca medir los resultados que se obtengan, ¿no?, del uso de estos recursos. Muy bien, entonces este es un breve resumen del proceso presupuestario. Ahora sí, vamos a tratar sobre la evolución del presupuesto. En este caso vamos a ver una imagen que representa el presupuesto que tenemos desde el año 2000 hasta el año 2025. Como pueden ver, ya tenemos, comenzando desde el año 2000, ya tenemos 25 años, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la gráfica, podemos ver que se ha representado cada 5 años, ¿no?, cómo ha ido el incremento del presupuesto. Por ejemplo, en el año 2000 teníamos un presupuesto de 34.000 millones. Del 2000 al 2005 se incrementó a 44.000 millones. El 2010 también se incrementó el presupuesto, ¿no? Luego tenemos el 2015, que se incrementó a 130.000 millones. El 2020 a 177.000 millones. Y este presupuesto para el 2025 ahora es por 251.000 millones. Como pueden ver, entonces, durante los últimos 10 años, el presupuesto se ha incrementado considerablemente en comparación de los 10 años anteriores. Esto se debe básicamente, pues, a que la economía del Perú ha crecido, se ha incrementado, y de esa manera se dispone de mayores recursos para que el Estado pueda financiar sus intervenciones. Ahora, si nos centramos solamente en los últimos 5 años, en el último quinquenio, comenzamos que en el 2020 se tenía un presupuesto de 177.000 millones. Y este presupuesto se ha ido incrementando año tras año tras año, ¿no?, hasta llegar a los 251.000 millones de este año. Si vemos el crecimiento a nivel porcentual, vamos a fijarnos que el mayor crecimiento se dio el año 2024 con respecto al año anterior, obviamente, ¿no?, en el cual se incrementó un 12.1%. Si nos centramos en cuánto se ha incrementado el presupuesto, en qué porcentaje se ha incrementado el presupuesto para el 2025, podemos ver que su incremento es en un 4.6%, que es inferior, ¿no?, al incremento que hemos tenido en los años anteriores. Eso más o menos nos indica de cómo se está comportando la economía en el Perú. ¿Qué quiere decir? Que si mi incremento es menor que del año 2024, 2023, 2022, significa que lamentablemente nuestra economía se está desacelerando, ¿no? Y esto se ve reflejado en este incremento presupuestal. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver sobre cómo es la distribución del presupuesto para el año 2025. En primer lugar, vamos a ver por nivel de gobierno. Sabemos que en nuestro país
tenemos tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Si nos fijamos en el gobierno nacional, el presupuesto destinado para estas entidades es más del 63%. Para los gobiernos regionales es un 21% y para las municipalidades casi un 15%. Podemos ver entonces que todavía persiste el tema de la centralización, ¿no? Esto también se debe a que muchos de los servicios pues que son brindados en el país son financiados desde el gobierno nacional, ¿no? Sin embargo, todavía aquí tal vez la queja, tal vez la incomodidad por parte de los gobiernos subnacionales es que una gran parte del presupuesto se sigue todavía manteniendo en el nivel central, en el nivel nacional. Si bien es cierto, durante el año parte de este presupuesto va a ser transferido por los ministerios a los gobiernos regionales y a las municipalidades, lo ideal es que este presupuesto ya cuenten, ¿no?, desde los primeros días del año para que puedan ejecutar. Muchas veces se ve que se realiza transferencias a las municipalidades, a los gobiernos regionales después del primer semestre, ¿no? Y eso muchas veces dificulta el tema de su ejecución presupuestal. Entonces aquí podemos concluir de que todavía persiste el centralismo en el tema de la distribución presupuestal. La otra forma de cómo podemos medir la distribución del presupuesto es por el tipo de gasto. El tipo de gasto. Tenemos tres tipos de gasto. En primer lugar tenemos los gastos corrientes, los gastos de capital y el servicio de deuda. Los gastos corrientes son aquellos gastos que son necesarios para el funcionamiento, la operatividad de las entidades. Gasto corriente tenemos, por ejemplo, el pago de personal, el pago de servicios básicos, los alquileres, la compra de bienes, servicios, insumos que se necesitan, ¿no?, para que las entidades públicas funcionen, para que den servicios hacia la población. Este gasto corriente, por lo tanto, significa un gran porcentaje. En este caso tenemos que representa un 62.5%. El siguiente gasto son los gastos de capital. Aquí básicamente se centraliza los gastos relacionados con las inversiones, los gastos relacionados con la compra de equipos, ¿no?, de tal vez maquinarias, de computadoras, entre otros gastos, ¿no?, que están relacionados también con la entrega de servicios a la población. Muy bien, y por último tenemos el servicio de la deuda. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en el pago de los préstamos que ha incurrido el país. Entonces es un porcentaje considerable, más del 10% del presupuesto que tiene el Estado para el 2025 se va a destinar para pagar deudas. Esto ya lo sabemos, que su origen pues es en la pandemia, ¿no?, donde el Perú se endeudó por muchos años y esas deudas pues tenemos que ir pagándolas año tras año. Continuamos. Ahora podemos ver la distribución por fuente de financiamiento. ¿De dónde provienen los recursos que el Estado utiliza para financiar sus actividades? En mayor porcentaje esto proviene de los recursos ordinarios. Aquí la imagen en verde que podemos ver, ¿no? Pues los recursos ordinarios básicamente corresponden a los impuestos que pagamos, ¿no? Impuesto general a la venta, impuesto a la renta, las categorías que tenemos, ¿no? Tercera categoría, los trabajadores independientes, cuarta categoría, quinta categoría, así entre otros, ¿no? Entonces, estos impuestos generales que pagamos todos los peruanos, las empresas, las personas naturales como nosotros, representa en el mayor porcentaje del financiamiento del presupuesto del sector público, un 66%. Otra fuente importante son los recursos determinados, ¿no?, casi un 18%. Aquí básicamente tenemos pues los recursos que provienen del canon, sobre canon, las regalías. Esto, ¿no?, es un porcentaje importante también en el país. Otro recurso que tenemos también que representa un poco más del 12% son los recursos que provienen de las operaciones oficiales de crédito, ¿no? El endeudamiento básicamente aquí que se realiza con otros países, entidades tal vez que financian, ¿no?, las intervenciones que requiere ser financiados por el Estado.
Luego también tenemos los recursos directamente recaudados. Estos son recaudados por las mismas entidades, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades cobran tal vez sus licencias, sus tasas, contribuciones, o en alguna universidad pública tú necesitas hacer algún trámite, pagas, ¿no? Un derecho. Entonces esos son los recursos que recauda la misma entidad. Y un menor porcentaje, un 0.2%, es representado por las donaciones y transferencias. De esa manera entonces es como el presupuesto del 2025 es financiado por estas 5 fuentes de financiamiento. Ahora, otra forma de ver cómo se distribuye el presupuesto es también por las categorías presupuestales, ¿no? Estas categorías presupuestales agrupan así de manera general a qué se está destinando el gasto. Aquí queremos hacer una comparación entre el 2020 y 2025. A ver, antes de eso vamos a comentar. Tenemos 3 categorías presupuestales. La primera son los programas presupuestales. Estos programas presupuestales están orientados a dar un resultado a favor de la población, ¿no? Son aquellas políticas públicas que terminan implementándose, ¿no? Que terminan dando algún servicio hacia la población. Lo bueno de los programas presupuestales es que te permite identificar en qué vamos a destinar ese presupuesto que se asigna. El otro grupo está conformado por las acciones centrales. Estas acciones centrales corresponden a aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad. Por ejemplo, toda entidad tiene una oficina de recursos humanos, una oficina de logística, una oficina de planeamiento, una oficina de asesoría jurídica, entre otros, que son necesarios, ¿no?, para que funcionen las entidades públicas. Entonces, esos gastos que se destinan de manera transversal para el funcionamiento de estas entidades se denomina acciones centrales. Por último, tenemos las asignaciones presupuestales que no resultan en producto, más conocidas como APNOP, ¿no? Aquí pues se carga aquellos recursos que no corresponden a programas presupuestales y que tampoco son acciones centrales. Son una bolsa grande donde podemos cargar cualquier tipo de gasto, ¿no? La característica es que muchas veces no podemos identificar a qué se está destinando, porque es una bolsa que no te está diciendo cuál va a ser el servicio, cuál va a ser el producto que se va a entregar a la población. Y lo que nos indica el decreto legislativo 1440 que vimos en la parte inicial nos dice que el presupuesto público debe estructurarse, debe gestionarse y debe evaluarse ¿bajo qué? Bajo la lógica de esto, ¿no? Los programas presupuestales. Entonces, si el objetivo es destinar mayor cantidad de recursos a los programas presupuestales porque te permite esa trazabilidad, te permite hacer ese seguimiento, te permite medir a través de indicadores, la idea es que año tras año se incremente, ¿no? Sin embargo, si hacemos una comparación del año 2020 al año 2025, vamos a ver que el presupuesto destinado a programas presupuestales ha disminuido. Mira, en el 2020 era un 46% y en el 2025 disminuyó a un 43%. ¿Y dónde se fue ese presupuesto que se disminuyó? Pues se fue a la categoría de asignaciones presupuestales que nos resultan en producto, ¿no? Entonces, esto es como una observación que se tiene, pues, a cómo se distribuye, cómo se está distribuyendo el presupuesto para el 2025. Continuamos. También podemos ver la distribución del presupuesto por función. ¿Qué son las funciones? Pues como su nombre mismo lo indica, son las funciones que tiene el Estado para con su población, ¿no? Por ejemplo, el Estado tiene la obligación, ¿no?, de dar salud, de dar educación, de dar un tema de seguridad ciudadana, de brindar, por ejemplo, las carreteras, los medios de comunicación, el tema de saneamiento, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos 21 funciones. De esa manera es que se ha distribuido las funciones que tiene el Estado de acuerdo a la Constitución Política. Para temas presupuestales se ha agrupado en 21 grupos funcionales, ¿no? Entonces, hemos resaltado aquí las primeras 6 funciones que tienen mayor asignación presupuestal. Y para un tema tal vez de comentario, de análisis, se hizo una comparación con los recursos que tenían asignados el 2020 comparado con el 2025. Entonces, la función que mayor cantidad de recursos se destina año tras año es la función de educación, que su código es el 22, ¿no? Entonces, podemos ver que del 2020 al 2025 se ha incrementado un 58%, ¿no? Obviamente la educación es importante, ¿no? Entonces, está bien, ¿no?, que se le incremente el presupuesto. Otra función que también tiene una gran asignación de recursos es el tema de planeamiento, gestión y reserva de contingencia,
que se incrementó en un 22%. La tercera función con mayor asignación de recursos es la función salud, ¿no? También un tema muy importante. Del 2020 al 2025 incrementó su presupuesto en un 64%. También es un incremento considerable teniendo en cuenta que salud fue uno de los sectores claves durante la pandemia, ¿no? Entonces este incremento es justificado. Luego tenemos la deuda pública, ¿no? Aquí básicamente tenemos lo que se tiene que pagar, ¿no? A los préstamos que tiene que pagar a las entidades internacionales, ¿no? Entonces vamos a ver que el 2020 se tenía 13.000 millones y al 2025 incrementó a 27.000 millones. Entonces su incremento es más del 100%. Esto obviamente se debe a las deudas que ha contraído el país, ¿no? Es lo que llama un poco la atención y es justificado por la deuda que se tuvo que incurrir para poder afrontar el tema de la pandemia en el país. Luego tenemos transporte que se incrementó un 21%, orden público y seguridad en un 41%. Y así podemos ver las otras 21 funciones que tenemos en el país. Entonces, cada una de estas funciones es interesante, ¿no? Analizar el tema de su incremento presupuestal. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver el contenido de la ley de presupuesto. ¿Cómo es que se estructura? Sabemos, ¿no? Todos los años se aprueba la ley de presupuesto, entonces lo que aquí vamos a comentar es cómo se estructura, ¿no? En este caso la ley de presupuesto del año 2025. Muy bien, entonces esta ley del 2025 está compuesta por 12 capítulos. En total tenemos 95 artículos. También tenemos 177 disposiciones complementarias finales, 2 disposiciones complementarias transitorias. Y ahora vamos a ver cada uno de los capítulos, ¿no? Vamos a dar un resumen. El primer capítulo es la aprobación del presupuesto del sector público. En este primer capítulo vamos a ver los montos aprobados para el año 2025 para los pliegos presupuestarios tanto del gobierno nacional, regional y los locales. Asimismo, se señalan los recursos que financia el presupuesto por fuente de financiamiento. Eso es entonces una información general que se brinda en el capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos las normas para la gestión presupuestaria. Este capítulo 2 se subdivide en 3 subcapítulos. El subcapítulo 1 es disposiciones generales. Aquí se establece las entidades que se encuentran sujetas a la ley de presupuesto, las acciones administrativas en la ejecución del gasto público y la responsabilidad del control de gasto. En el subcapítulo 2, que es gasto en el ingreso de personal, se establecen las prohibiciones de reajuste o incremento de remuneraciones y beneficios de cualquier índole, así como el otorgamiento de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, entre otros, ¿no? Ahí podemos tener, por ejemplo, los incentivos, los estímulos, retribuciones, dietas, entre otros. En el subcapítulo 3, que es medidas de austeridad, disciplina y calidad, aquí se señala la prohibición de incorporar personal por servicios personales y el tema del nombramiento y se regulan algunos supuestos de excepción, por ejemplo, cuando es la designación de cargos de confianza y de directivos superiores de libre designación. Muy bien. Entonces, adicionalmente en este segundo capítulo vamos a encontrar algunas medidas en materia de modificaciones presupuestarias. También vamos a encontrar disposiciones en materia de bienes y servicios, tales como los procedimientos a seguir para los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos, montos máximos por honorarios mensuales, límites de gasto en telefonía móvil y servicio de comunicaciones personales, uso de vehículos para altos funcionarios, entre otros. Asimismo, aquí se establecen medidas para gastos en inversiones y proyectos y con el propósito de asegurar la ejecución de proyectos de inversión, las IOARs y los programas de inversión bajo el ámbito del Invierte P. Y finalmente, aquí vamos a encontrar disposiciones que no se puede realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos asignados a gastos de capital para el financiamiento de gastos corrientes, ¿no? Aquí entonces vemos que se trata también el tema de las modificaciones que son restringidas. En el capítulo 3, que es otras disposiciones para la ejecución del gasto público, vamos a tener, por ejemplo, autorizaciones para la realización de transferencias financieras entre entidades, montos para la determinación de los procedimientos de selección
durante el año 2025, medidas de financiamiento a fin de promover la ejecución de inversiones en los gobiernos locales. Adicionalmente, aquí vamos a encontrar el financiamiento de la implementación de políticas públicas. Aquí se autoriza, ¿no?, a los ministerios a ejecutar modificaciones presupuestarias para otras entidades o de su sector o los gobiernos regionales y locales. En el capítulo 4 vamos a encontrar otras disposiciones especiales para gastos de personal, implementación del régimen del servicio civil y la implementación de la negociación colectiva. Un capítulo también importante. En el capítulo 5 vamos a encontrar medidas para el gasto en temas prioritarios y presupuestos por resultados, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, la implementación de acciones vinculadas con la reducción de violencia contra la mujer, la implementación de acciones vinculadas al desarrollo infantil temprano, el financiamiento de programas de incentivos a la mejora de la gestión municipal y el reconocimiento de la ejecución de inversiones, ¿no?, el famoso REI. En el capítulo 6 vamos a encontrar disposiciones especiales en materia de gestión de riesgos de desastre. Un tema también bastante importante, ¿no? Muy bien, continuamos. Eh, Aquí nos faltó en el tema de salud. En este capítulo 6, en materia de salud, por ejemplo, vamos a tener el financiamiento de metas institucionales, indicadores de desempeño, compromisos de mejora de los servicios alcanzados, fortalecimiento del primer nivel de atención de salud, implementación de los programas de enfermedades metaxénicas y zoonosis, de los programas de prevención y control de cáncer, los programas de control y vigilancia de salud mental, la organización, desarrollo y monitoreo del servicio de visitas domiciliarias con la finalidad de lograr la adherencia y uso y consumo también oportuno del suplemento de hierro para la prevención de la reducción de la anemia. Entonces también temas bastante importantes en lo que corresponde a salud. En el capítulo 8 vamos a ver temas relacionados con disposiciones especiales en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver financiamiento tanto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC, del Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados, Prociencia, también financiamiento del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, financiamiento del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, PROINNOVATE, entre otros relacionados, ¿no?, con el tema de ciencia, tecnología e innovación. Muy bien, en el capítulo 9 vamos a tratar disposiciones en materia de desarrollo e inclusión social, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver el financiamiento de estrategias de la acción social con sostenibilidad, el cual va a incluir diversas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de plataformas itinerantes de acción social, las famosas PIAs, ¿no?, que navegan en los lagos, ¿no? También vamos a tener el incremento de 100 soles, ¿no?, a favor de las personas usuarias del Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, el Programa de Complementación Alimentaria, PCA. También ahí vamos a tener, ¿no?, las modalidades distintas, ¿no?, de alimentación, como los comedores populares, ¿no?, los hogares albergues, personas en riesgo, trabajo comunal, ollas comunes, ¿no?, entre otras. Muy bien, en el capítulo 10 vamos a tener disposiciones especiales en materia de educación. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el financiamiento de los bienes, servicios y equipamiento, también el acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura de los programas presupuestales, logro de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, incremento en el acceso de la población a los servicios educativos a través de la educación básica, inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad a la educación, mejora de la formación de carrera docente en institutos de educación superior no universitaria, fortalecimiento de la educación tecnológica, entre otros temas importantes. Luego vamos a tener, ya finalizando, el capítulo 11, en el cual vamos a ver temas, ¿no?, ya hemos comentado, de educación. Luego vamos a ver el capítulo 12, que son las disposiciones especiales en materia de desarrollo agrario y riego, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos comentar el financiamiento del Fondo de Sierra Azul, el otorgamiento de subvenciones a favor de mujeres, productoras rurales e indígenas organizados a través de la estrategia de emprendimiento mujer rural e indígena para el año 2025, ¿no? Entonces son temas bastante importantes. Muy bien, y vamos a finalizar mencionando que tenemos disposiciones complementarias finales, en este caso 177 disposiciones complementarias y 2 disposiciones complementarias transitorias. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver qué intervenciones han sido priorizadas para el 2025.
Aquí vamos a mencionar algunos casos. Uno de los temas tal vez más álgidos, ¿no?, es el tema de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen. Aquí, por ejemplo, se va a financiar intervenciones a favor de la seguridad ciudadana, el tema de investigación policial y equipamiento criminalístico, el mejoramiento de los servicios policiales, mantenimiento de comisarías y unidades especializadas, interdicción aérea, control de rutas y reducción de hectáreas de cultivo ilícitos, la promoción de cultivos alternativos y reducción de la demanda de drogas, la construcción del megapenal en Ica, la construcción y mejoramiento de unidades de albergue de establecimientos penitenciarios en Iquitos, Chimbote, Abancay y Arequipa. Para todas estas intervenciones se está destinando más de 15.000 millones de soles. En el tema de conectividad a nivel nacional, que también es otra intervención priorizada, se está destinando recursos para la conservación, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales, la continuidad de la línea 2 del Metro de Lima, la nueva carretera central, ¿no?, que incluye inicio de obra, la vía expresa Santa Rosa, Costa Verde y Jorge Chávez, el anillo vial periférico, la construcción de la carretera Cusco-Chinchero-Surubamba y la construcción del aeropuerto Chinchero. Para estas intervenciones se está destinando más de 23.000 millones de soles. Otro tema priorizado es el tema de salud, en el cual se va a destinar recursos para el mejoramiento de hospitales en Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Tumbes y Cusco, el mejoramiento de 38 establecimientos de salud en el primer nivel de atención, el ascenso progresivo y nombramiento de personal de la salud, compra centralizada de recursos estratégicos, control y prevención de salud mental, el financiamiento de equipamiento biomédico, las vacunas del VPH, ¿no?, para los niños y niñas y también adolescentes. En este caso se está destinando más de 30.000 millones de soles. Otro tema prioritario es educación, en el cual se destina recursos para la infraestructura educativa, el incremento remunerativo de los docentes, becas y créditos educativos. Algo a resaltar aquí es que beca 18 va a incrementarse a 20.000 becas, ¿no? El año 2023, por ejemplo, se tenía 5.000 becas, el año 2024 10.000 becas y para el 2025 se va a financiar 20.000 becas, ¿no? Esta es una intervención que ayuda bastante porque sabemos que la educación es la única forma, ¿no?, de poder superar la pobreza que tenemos en el país, que lamentablemente se ha venido incrementando. También se va a destinar recursos para la implementación de la ley de la carrera pública magisterial, el reconocimiento del trabajo de las promotoras de los programas no escolarizados en educación inicial, los famosos PRONEI. Se va a dar un estipendio, en este caso se está incrementando a 1.025 soles. El cumplimiento de condiciones básicas de la calidad de la mejora infraestructura y equipos en las universidades, ¿no? Para todas estas intervenciones se está destinando más de 49.000 millones de soles. Otro tema priorizado es la protección y asistencia social. Se está destinando recursos para pensión 65. Se va a incrementar, ¿no?, la pensión que se le daba a estos adultos mayores a 350 soles, ¿no? Es algo también que va a ayudar bastante a los adultos mayores que no tengan recursos, ¿no? Luego también se destina recursos para la transferencia de recursos para las intervenciones del programa Juntos, Desarrollo Infantil Temprano, y a más de 19.000 organizaciones sociales, comedores populares, aquí tenemos, ¿no? También se está destinando recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono, la reducción de la violencia contra la mujer, la pensión por orfandad a más de 96.000 niños. Esto es un tema tan importante, ¿no? Debido al COVID, muchos padres, muchas madres han fallecido, entonces estos niños que están en estado de abandono reciben, ¿no?, una pensión por orfandad. Se está incrementando entonces esta pensión a más de 96.000 niños. El programa Yancasum Perú para generar más de 116.000 empleos temporales para la ejecución de proyectos de inversión y acciones de intervención inmediata. Para todas estas intervenciones en protección y asistencia social se está destinando más de 10.000 millones de soles. Otro tema prioritario considerado en la ley de presupuesto es vivienda, agua y saneamiento. Ahí, por ejemplo, se está financiando más de 37.000 bonos familiares habitacionales, 6.000 viviendas rurales en ámbitos de helada y friaje, inversiones en saneamiento urbano, saneamiento rural, programa de agua segura para Lima y Callao y ODAS, ¿no?, a nivel nacional. También se está destinando recursos para la asignación presupuestal a las municipalidades para el financiamiento de inversiones a nivel local. 417.000 personas accederán a agua potable de calidad bajo sistemas no convencionales. Para todas estas intervenciones también se está destinando más de 10.000 millones de soles. Muy bien, ahora vamos a comentar algunas disposiciones que considero resaltantes, ¿no? Posiblemente también ustedes tengan sus propias disposiciones que hayan podido identificar que consideran relevantes o resaltantes, ¿no? Entonces yo voy a comentar algunos de ellos.
En primer lugar voy a comentar sobre el artículo 10, en el cual se pone un tope a algunos gastos como el tema de telefonía móvil, comisiones de servicio, vestuarios, calzados, publicidad, imagen institucional, consultoría, entre otros, ¿no? Entonces esto es algo positivo porque lamentablemente se ha ido incrementado el presupuesto en temas que tal vez no resultan, ¿no? Tal vez no son gastos tan necesarios para dar un servicio a la población, ¿no? Entonces estos gastos ya se están controlando, ¿no? Se está poniendo como un tope. Considero también esto una propuesta positiva. El artículo 18 que nos habla que el Estado peruano seguirá pagando las deudas de Petroperú hasta el año 2028. Esto sí es bastante cuestionable. Lamentablemente Petroperú pues es una empresa, ¿no? Una empresa pública que ya durante muchos años nos ha traído pérdidas, nos ha traído deudas. Entonces esta empresa pública se ha endeudado, ¿no? Se ha endeudado con organismos también internacionales, entonces ya va a vencer alguno de estos préstamos, va a vencer el 2025, 2026, 2027 y 2028. Entonces, en el artículo 18 se está estableciendo que el Estado peruano, que el Tesoro Público, con los recursos de todos nosotros, vamos a pagar las deudas que ha contraído Petroperú. Esto obviamente es muy cuestionable, ya ha habido muchos pronunciamientos, ¿no? No estamos de acuerdo en que con el dinero que se recauda de todos los peruanos estemos financiando, ¿no? Las deudas que esta empresa debería de financiar con los recursos que financie, ¿no? Fruto de sus operaciones que realiza. Muy bien. Otro artículo es el 21, en el cual se limita la cantidad de plazas CAS para las entidades del gobierno nacional y regional. Eso también es positivo. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de la cantidad de personal CAS que ha sido contratado en entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, ha habido un incremento muy grande en los últimos años. En los estudios que ha realizado Servir, podemos ver que se ha incrementado bastante la cantidad de personal CAS. ¿Eso qué hace? Pues que los recursos sean insuficientes, ¿no? Y de esa manera es que el MEF va a establecer ciertos límites para la contratación de personal CAS. Otro artículo es el 26, que nos habla del incremento remunerativo del personal que se contrata que ha sido contratado, ¿no? A través del decreto legislativo 728, 1057, que son los CAS, o la ley de servicio civil, que es la 30057, la ley 29709, la ley 28091. Entonces ellos van a tener un incremento remunerativo. Muy bien. El artículo 30 también nos habla que se va a dar un bono, ¿no? Un bono que se va a pagar en enero y diciembre, o en enero o en diciembre, ¿no? En cualquiera de estos dos meses, ahora que estamos diciembre, o tal, para los que no puedan pagar en diciembre lo van a hacer en enero. Se les va a dar un bono de 200 soles al personal contratado bajo los decretos legislativos 278, 728, 1057 y también las leyes que podemos ver ahí, ¿no? Entonces es un pequeño bono, ¿no? 200 soles no es muy significativo. Otro artículo relevante es el 44, que nos habla del financiamiento de inversiones en salud para fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? Es necesario seguir fortaleciendo los servicios de salud. Continuamos, el artículo 54 nos dice que se autoriza el uso de hasta un 20% de los recursos del Canon y Foncor para la reducción de riesgos de desastres, ¿no? El país está ubicado en un lugar donde es susceptible a que suceda desastres naturales, ¿no? Entonces el uso de estos recursos del Canon y Foncor va a ayudar para fortalecer, ¿no? La prevención y la respuesta. El artículo 62 nos habla sobre un incentivo económico para investigadores que participan en programas y proyectos ejecutados por entidades públicas, ¿no? Entonces aquellos que les interesa la investigación, entonces va a haber un tema de estímulos, ¿no? De incentivos económicos. El artículo 66 nos habla del incremento de 100 soles a los beneficiarios del programa Pensión 65, que ya lo habíamos comentado. Ya a partir de mayo van a empezar a recibir 350 soles los de Pensión 65. El artículo 83 nos habla del financiamiento de proyectos de innovación y desarrollo educativo. En cuanto a las disposiciones complementarias, la 15ª nos habla que se autoriza, ¿no? Que hasta el 20% del canon puede ser usado para el mantenimiento de infraestructura y o para acciones de materia de seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, ¿no? Este es un tema también bastante relevante porque el crimen, la delincuencia, la violencia se ha incrementado bastante, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Entonces está disponiendo que se puede utilizar hasta un 20%, ¿no? De estos recursos que provienen del canon, pues para acondicionar, para dar mantenimiento a la infraestructura relacionada, ¿no? Con el tema de seguridad ciudadana.
Otro artículo tenemos, bueno, otra disposición tenemos la 19ª, que nos habla que un porcentaje del presupuesto de los gobiernos regionales y locales se debe destinar para la atención de las personas con discapacidad, ¿no? Esto también es un tema importante porque durante muchos años no se destinaba recursos para las personas con discapacidad. También tenemos la 35ª, que nos habla que se puede utilizar hasta un 40% de los recursos del FONCOR, que es el Fondo de Compensación Regional para gastos corrientes y de capital en programas presupuestales vinculados a la función salud, educación, agricultura y saneamiento. La 56ª disposición complementaria nos habla sobre la creación de las unidades ejecutoras Senado y Cámara de Diputados en el pliego 28, que es el Congreso de la República, ¿no? Sabemos que a partir de las siguientes elecciones del 2026 ya no vamos a tener un solo Congreso, ¿no? Sino que vamos a tener una Cámara de Senado y una Cámara de Diputados, ¿no? Y para temas presupuestales, pues cada una de ellas se debe constituir como unidades ejecutoras. Entonces, esto ya lo sabemos, ya queda establecido como tal, y solamente aquí se está viendo el tema de regularización para fines presupuestales, ¿no? Entonces, a partir del 2026 ya vamos a tener, ¿no?, senadores y diputados en el Perú. Luego tenemos la 57ª, que nos habla que la ley de presupuesto, por la naturaleza especial que tienen en materia presupuestal, tiene prevalencia en su aplicación sobre cualquier otra norma jurídica. Nos está diciendo que si hay otra norma que regule algún tema presupuestal, quien prevalece ante esa situación es la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque regula un tema especial, ¿no?, en materia presupuestal. Muy bien, la 70ª nos habla sobre la creación de la unidad ejecutora Minsa Móvil. Luego tenemos la 82ª, que nos dice que el MEF, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, se encarga de la evaluación, optimización y estimación de las cantidades de recursos humanos que requieran las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales. Como mencionamos, el tema de recursos humanos, la contratación de personal del CAS, ya va a ser regulado, ya va a ser controlado a través del MEF. Luego tenemos la 92ª, que nos habla sobre la ampliación progresiva del programa Caliwarma, que ahora ya se denomina como Huasimicuna, al programa de intervención temprana PRITE y al programa no escolarizado de educación inicial PRONOI, ¿no? Entonces, Caliwarma, o bueno, ahora Huasimicuna ya también va a incluir, ¿no?, va a dar alimentación a PRITE y al PRONOI. Continuamos, ya esta es la última parte. Tenemos la 30ª, que nos habla de que se suspende hasta el 31 de diciembre del 2025 la aplicación de la ley 32064, que nos hablaba, ¿no?, que es la ley que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental, ¿no? Hace poco se había aprobado el auditor gubernamental, pero bueno, ha habido críticas, ha habido ciertos cuestionamientos y por lo tanto su aplicación se suspende hasta el 31 de diciembre del 2025. Tenemos luego la 141ª, en el cual nos da disposiciones de que el MIDIS tome medidas que permita el fortalecimiento del servicio alimentario escolar. Esto es debido a los cuestionamientos, a los problemas que ha habido con Caliwarma, ¿no? Entonces el MIDIS va a tomar algunas medidas, ahí se le está dando algunas medidas que pueda tomar para mejorar este servicio. La 151ª nos indica que se autoriza el destaque de servidores desde y hacia entidades públicas que cuenten o no con el cuadro de puestos de la entidad, ¿no? Entonces ya se va a poder hacer destaques, ¿no?, entre servidores de distintas entidades, ¿no? Eso es también algo positivo. Y por último, tenemos la 164ª, que nos indica que se dispone que Caliwarma, para que financie la prestación del servicio alimentario complementario para la atención del personal en situación de pobreza y vulnerabilidad económica y social. ¿Qué quiere decir? Pues que Caliwarma, Huasimicuna es el nombre que ahora tiene, va a dar también servicio alimentario, ¿no?, a más personas. Esperemos entonces que las reformas, que los cambios que vaya a tener sea para positivo, ¿no?, porque ha habido bastante cuestionamientos, cosas negativas respecto a este programa. Muy bien, estas entonces algunas disposiciones que considero como resaltantes. Ahora, ¿qué continúa? Ya tenemos aprobada la ley de presupuesto. ¿Qué hacemos a continuación? Pues las entidades públicas van a tener que aprobar su presupuesto institucional de apertura, el famoso PIA, para lo cual el Congreso ha aprobado y luego de eso el MEF va a remitir, ¿no?, cuánto es el PIA para las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Y estas entidades tienen que aprobar
su PIA hasta el 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir? Que ya, bueno, muchas entidades ya posiblemente ya están en proceso de aprobación de su PIA, ¿no? El tope máximo es el 31 de diciembre. ¿Quién lo aprueba? En caso de las entidades del gobierno nacional, lo aprueba el titular de la entidad. En caso del gobierno regional, se aprueba a través de acuerdo de consejo. De no ser así, tenemos hasta 5 días hábiles después de vencido el plazo para que se apruebe con una resolución ejecutiva. En caso de las municipalidades, también se aprueba a través de un acuerdo de consejo municipal en este caso. Si no se aprobase, se puede aprobar con una resolución de alcaldía 5 días después de haber vencido este plazo. Esta información también, o estas resoluciones que aprueban, también tienen que ser publicadas en el portal institucional, ¿no? A cada una de estas entidades se le da 5 días y finalmente deben de remitir esta aprobación al Congreso, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que continúa una vez que se ha aprobado el presupuesto. Sería la aprobación del PIA. Muy bien, ya para ir finalizando vamos a ver la distribución por gobierno regional, ¿no? Entonces queremos ver a ver qué gobiernos regionales han sido los más favorecidos, los más beneficiados, ¿no? En comparación con el 2024. Entonces para esto tenemos el siguiente cuadro. Tenemos las regiones, tenemos el año 2024 y el 2025. Entonces aquí tenemos todas las regiones. Podemos ver que quienes han tenido mayor incremento presupuestal son Ayacucho, con un incremento del 7.6%, y también tenemos a La Libertad, ¿no? Con un 7.5%. En la parte de abajo podemos ver que Tacna también ha tenido un incremento considerable, ¿no? Pero tenemos también un caso que ha tenido una reducción de presupuesto, Huancavelica. Su presupuesto se ha reducido en menos 2.4% comparando el presupuesto del 2025 versus el presupuesto del 2024, ¿no? Entonces son situaciones que se presentan, ¿no? Entonces se ha priorizado, en este caso podemos ver que se ha priorizado a Ayacucho y a La Libertad a nivel de gobiernos regionales. Y así podemos ver también del resto de los gobiernos regionales que tenemos, ¿no? Algunos han tenido unos incrementos bastante moderados y otros han tenido incrementos significativos y uno ha tenido un incremento, bueno, una reducción, ¿no? En caso del gobierno regional de Huancavelica. Y aquí esta imagen lo tenemos en un cuadro, ¿no? Un cuadrito comparativo que es mucho más amigable para poder hacer el análisis, ¿no? Del incremento del presupuesto en comparación del 2024 con el 2025 a nivel de los gobiernos regionales. Ahora vamos a ver las medidas en modificaciones presupuestarias, ¿no? Aquí tenemos pues las restricciones que nos establecen, ¿no? Que específicas de gasto están restringidas de ser modificadas para el 2025. En este caso he sacado un resumen en un Excel. A ver, vamos a ver, aquí tenemos el Excel. Listo, estas son las restricciones que podemos ver aquí. A ver, vamos a esperar que cargue. Muy bien, aquí tenemos. Entonces, lo he trabajado de la siguiente manera. Esto básicamente lo sacamos, ¿no? Del artículo 9 de la ley de presupuesto. Aquí tenemos las siguientes restricciones en las modificaciones presupuestarias. La primera nos habla de la partida de gasto 211, que es retribuciones y complementos en efectivo, no es pago de personal. No puede ser habilitada, ¿no? No puede ser habilitada, no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser habilitada, nos indica, ¿no? Hay una excepción que nos indica que puede ser habilitada dentro de la indicada partida en la misma unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. ¿Dónde está establecido eso? En el numeral 9.1. Aquí en su alcance es pues a todos los pliegos, tanto del gobierno nacional, regional y local. Y así no tenemos, por ejemplo, restricciones en pensiones, restricciones en contrato administrativo de servicio, en contribuciones a la seguridad social. Por ejemplo, tenemos aquí, voy a comentar esto, restricciones en la partida de gasto 2313, que es combustibles, carburantes y lubricantes. ¿Cuál es la restricción que se le ha puesto a esta partida? La restricción es habilitar a otras partidas de gasto. Se hace una excepción que puede ser habilitada entre unidades ejecutoras o las unidades ejecutoras que forman parte del mismo pliego. ¿Dónde está establecido eso? En el numeral punto 5. Su alcance, esto es solamente para el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, ¿no? Otro ejemplo podemos ver aquí en lo que es la 2316, que es repuestos y accesorios. ¿Cuál es la restricción que se le pone? Es habilitar a otras partidas de gasto.
la excepción es cuando sea dentro de la misma unidad ejecutora o las unidades ejecutoras que forman parte del mismo pliego, donde está establecido eso en el 9.6 y nos dice, esto es lo curioso, ¿no? Nos dice que el alcance es a todas, pero nos dice que la limitación es solamente durante el primer semestre del año 2025. O sea, si ya llego a julio, por ejemplo, ya puedo modificar el presupuesto que tengo en repuestos accesorios, en suministros para el mantenimiento y operación y servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones. Otras partidas restringidas es, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica, agua y luz, servicios de telefonía, suministros médicos, esto se limita solo a algunas entidades y así, ¿no? Tenemos una serie de partidas de gasto que tienen sus limitaciones. También hay ciertas restricciones que se establece para una actividad, que es la actividad de atención de emergencias. Nos dice que no puede habilitar otras partidas de gasto. Esto es transversal para todos los pliegos, ¿no? También a nivel de finalidades se establecen ciertas restricciones. Entonces aquí tenemos un resumen más esquematizado, más fácil de entender sobre qué específicas de gasto están limitadas, ¿no? Entonces nuevamente voy a explicar en qué consiste. Tenemos aquí en la primera columna las partidas de gasto que tienen esa limitación. En la segunda columna, ¿cuál es esa restricción? En la tercera columna nos dice y las excepciones a esa restricción que se pone, dónde está establecido esa restricción, el numeral que está en la ley de presupuesto. Y por último tenemos el alcance, ¿no? Si corresponde a todas las entidades de pliego o son solamente algunas entidades o los gobiernos regionales o las municipalidades. Entonces esto está para revisar mucho más a detalle. Muy bien, entonces ya vamos finalizando. Esta es la información correspondiente, ¿no?, a la ley de presupuesto del 2025. Entonces, para cerrar, para aquellas personas que les interese tener esta presentación o quieran tener este Excel con las específicas de gasto, las partidas de gasto que son restringidas, pues bueno, les invito a que se unan al canal y aquellos que se unan al canal se les brindará esta información completamente gratis. Eso es entonces todo por hoy.